En redes sociales está circulando una inquietud que a veces más que pregunta es hasta en forma de meme. Esta idea de que el doctor Gatell dijo que la siguiente semana es el pico de la epidemia por octava vez, ¿no? Y digo, el pico, pues solo puede haber un pico, no puede haber 8. Si nos puede aclarar a qué se refiere con esto, pues para dejarlo bien explicado de una vez por todas. Gracias. Con mucho gusto lo vuelvo a explicar. No sé si va a quedar completamente satisfechos quienes piensan esto, pero lo trataré de hacer muy breve. Aplanamiento de la curva. Aplanamiento de la curva, identificamos que si comparamos lo que podría haber ocurrido, y hay métodos matemáticos sólidos, rigurosos, reconocidos y utilizados en muchísimos países del mundo desde hace más de 25 años de la epidemiología matemática, para identificar escenarios, lo que habría ocurrido. Y sabemos lo que habría ocurrido sin intervenciones, sin la Jornada Nacional de Sana Distancia, si no se hubiera hecho en esa fecha específica, si se hubiera hecho con otras modalidades. Y eso nos permite saber que sin esas intervenciones o practicadas de otra manera, incluyendo la fecha en la que se puso en práctica, hubiéramos tenido una curva epidémica muy alta es que hubiera llegado a 40,000 personas enfermas en un día, el día máximo. En el Valle de México, parte de la confusión surgió que se omitió recibir este mensaje en el Valle de México. Desde hace mucho tiempo desistimos de tener una curva epidémica única del país porque los países geográficamente extensos no tienen una sola curva, tienen múltiples curvas epidémicas. ¿Se acuerdan que lo hemos comentado? Entonces, en el Valle de México, que donde está la mitad de la epidemia y por eso lo usamos como la curva epidémica referencial, hubiéramos tenido 40,000 casos en un día y hubiéramos tenido una epidemia que habría durado 10 a 12 semanas. Con las intervenciones, ¿qué logramos? Positivo, que en lugar de 40,000, en el momento máximo de la curva estaríamos teniendo, bueno, digo el porcentaje porque es el que está documentado, 81% menos, una reducción del 81%, es decir, hubiéramos tenido el 20%, es decir, 1,600 casos en un día, número grueso. En lugar de 40,000, 1,600, ¿cierto? ¿Qué logramos también? Que el pico no ocurriera en abril, sino que ocurriera en el Valle de México el 8 de mayo, el 7-8 de mayo, en el Valle de México. Posteriormente, por distintas modificaciones de la conducta social y los contagios, como lo mostramos anteayer o ayer, se ha prolongado la epidemia. Entonces ya se desdibujó el pico, porque en lugar de pico se volvió una meseta y llevamos 22 días de meseta. ¿Sí? ¿Cuál es la consecuencia no grata? No es indeseable ni representa un problema mayúsculo, pero no grata, de haber tenido esa modificación, que la cantidad absoluta de casos probablemente va a ser semejante a la que habríamos tenido en esa mega curva epidémica. Esto está descrito en la teoría de la mitigación comunitaria. La cantidad absoluta de casos puede ser parecida. A veces se ha planteado que es 10% menos, pero es en general la misma. Pero en lugar de que ocurra en 12 semanas, ocurre en muchas semanas. Y recordarán que hace mucho tiempo yo dije, preparémonos para una epidemia larga. Y hablé de septiembre, octubre. Pues esto es lo que nos está ocurriendo. Si tomáramos el periodo completo desde el 28 de febrero, fecha del primer caso, a el escenario predicho, todavía no llegamos ahí, no se puede constatar, pero esa es la predicción, de octubre, un punto medio estaría en la primera quincena de julio. Aquí ya no me estoy refiriendo a la Ciudad de México o el Valle de México, sino para todo el país. El conjunto de curvas epidémicas, tomadas todas juntas, nos llevaría a un punto medio, donde generalmente en el punto medio está la máxima carga diaria de casos y luego un descenso hasta llegar a octubre. Entonces, el pico no es tanto como que en la misma curva haya redundantemente varios picos, sino diferentes curvas. Hay diferentes curvas, es correcto, pero también puede haber
curvas con más de un pico. Estas curvas se llaman multimodales, se le llama moda a justamente los puntos de alta frecuencia. Villahermosa, Tabasco, que le he mostrado aquí. Teníamos una curva, empezó a bajar, pero luego hubo seguramente modificaciones de la conducta social, hubo contagios y apareció otra curva adicional sobre el mismo proceso epidémico. Por cierto, esa ilustra también a lo que nos hemos referido con el riesgo de rebrotes. Por ahí hay gente justamente en redes sociales que se pone un poco nerviosa pensando, ¿cómo hablan de rebrotes si todavía no se acaba la epidemia? Nos referimos a eso, nos referimos a que algo ya viene en descenso y de repente empieza a subir antes de llegar al punto final.